Piensa antes de hacer un blog. Piensa antes de hacer un blog. Y es que para mí hay 12 cosas imprescindibles que debes de hacer antes de empezar con un proyecto blogging nuevo. Y si no las hace, cualquiera de ellas se puede convertir en uno de los errores más graves que cometas con tu blog. Son sencillos, pero hay que currárselo. Y hoy te cuento en muy pocos minutos el primero, que no es otro que te pares a pensar antes de hacer un blog. Siempre te estoy diciendo en los vídeos que hay que hacer, ¿vale? Porque ya cuento que has hecho esto previamente. Primero, piensa antes de hacer un blog. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog, el sitio donde lo que pretendo es hacer el mundo blogging lo más sencillo y asequible posible para todo el mundo, bien para los que queráis empezar con vuestro blog o bien para aquellos que queráis mejorar el que ya tiene. Así que muchas gracias por estar aquí, no te vayas y vamos a pensar juntos un poquito. Y la primera pregunta es muy fácil. La vas a responder, ¿vale? Pero es muy fácil. ¿Ya has generado expectativas? ¿Cómo se empieza un viaje de 1000 millas? ¿Cómo se empieza un viaje? Lo has respondido, ¿no? Correcto. Con el primer paso. Y el primer paso para hacerte un blog es hoy parar y pensar. Hay quien dice que los blogs ya no están de moda, pero son fundamentales para que la gente te encuentre en internet y para que tu marca, sea personal o de empresa, vaya siendo más o menos conocida, dependiendo del éxito que tengas. Y para poder dar ese primer paso, lo más importante es querer hacerlo. Así que el primer paso no es hacer un blog, sino poner unas bases sólidas para llegar al momento de publicar con un proyecto mínimo viable y aceptable para la gente que te empiece a leer, más o menos. Y cuando llegues ahí, ya habrás llegado al paso número 12 que te voy a ir contando y llegará al momento cumbre de todo esto. Pero ya llegará. ¿Estás preparado o preparada? Venga, el primer paso es piénsatelo. Pero no te voy a dejar tirado. Venga, piensa. Hasta luego. Que no te voy a dejar tirado en esto de pensártelo. ¿Qué puedes hacer para tener claro si te quieres meter en este follón o no y cómo vas a hacerlo? Lo primero, y ya te hablaba de eso en otro vídeo que te dejo por aquí, es que tengas muy claro el por qué y sucesivamente luego te irás preguntando otras cosas y con eso formarás la base para el paso número 2. Lo primero es entonces que te preguntes por qué quieres hacerlo, pero no así divagando, bueno, me lo voy a pensar, ahora no me lo pienso luego. No. Es pensártelo de una forma sistemática, clara y ordenada. Y para eso hay muchas técnicas para llegar lo que es al último porqué, al último motivo que tienes para hacer cualquier tipo de cosas que te quieras proponer hacer. Y existe una técnica que le llaman la de los 5 porqués para profundizar mucho en esto. Pero lo dicho, puedes utilizar cualquier otra que tú busques. ¿Cómo profundizar y llegar al último porqué? Tal, ¿vale? Y hazme un favor muy grande, si no lo has hecho todavía, suscríbete, que eso me da subidón. Gracias. Pero básicamente la idea consiste en que te preguntas, ¿por qué quiero hacer un blog? Y dices, pues quiero hacer un blog porque me gusta escribir y tengo muchas ganas de difundir mis ideas. Bien, perfecto. Segunda pregunta, ¿por qué quieres difundir tus ideas? Y a partir de ahí pues, tú dices, oye, pues yo quiero difundir mis ideas porque soy especialista de tal tema, porque soy muy aficionado del tal tema, porque he aprendido mucho de esto y creo que puedo enseñar a otros. Y cuando des una respuesta te preguntas, ¿y por qué he respondido eso? Y cuando lo hayas hecho 5 o 6 veces, podrás tener muy claro que habrás llegado a una razón potente, sólida, que será suficientemente poderosa como para que tomes impulso y te lances a la piscina de bloguear. En vez de nadar, de bloguear y de crear tu proyecto. Y es más, no solo te motivará a tirarte a esa piscina de ser bloguera y bloguero, sino que esta razón motivadora será la que te mantendrá a flote a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante este momento de piénsatelo. Piénsatelo. Una vez que tienes claro por qué quieres hacerlo, llega el momento de tomar conciencia de que te vas a meter en un proyecto muy bonito, al menos en mi opinión, pero también muy duro, que te va a suponer esfuerzo, aprendizaje, estudio, problemas, soluciones, y para eso necesitas una constancia que debes
asumir y luego perseverar en el tiempo. Y este esfuerzo es el precio que tienes que pagar, pero quiero que seas consciente de ello. Una vez que tienes una buena base y eres consciente, todo se supera. Porque con esto que te estoy comentando no quiero quitarte las ganas, sino que te mentalices y no te rindas luego, cuando lleguen los momentos difíciles, porque llegarán las dudas, las críticas, los errores, o peor aún, tus propios fantasmas, tus propios miedos, o aquellas creencias limitantes que te va a impedir creerte que tú puedes ser una bloguera o un bloguero con muchos buenos resultados. Y justo este es el primer paso que tienes que dar. Para y piensa, para y piensa, para y piensa. Es fácil, ¿verdad? Cuéntamelo en los comentarios. O incluso te agradecería un montón si fueras capaz de abrirte y contarme cuál es esa motivación que te ha llevado a hacer tu blog o estás pensando hacerlo. Lo que sí te puedo asegurar es que esto es mucho más importante de lo que parece y que hay mucha gente que se lo salta. Y luego nos extraña, como te contaba otro día, que el 95% de las personas abandonen su blog tras el primer año de vida. Cuando un blog tiene más de un año, solo duran el 5%. El resto ha abandonado. Y no quiero que seas tú uno de ellos. Te animo a hacer un blog, pero hacerlo bien, que ya sé que cuesta, pero van a ser infinitas las recompensas que vas a recibir, porque un blog ayuda y mucho. Así que hoy es un día para que lo pienses y te dejo ya. Antes de irte, acuérdate de lo de suscribirte. Acuérdate también que en creandoblog.com tengo un pequeño Excel que te puedes descargar con un listado de todas las cosas que no debes de olvidar antes de publicar tus artículos para que salgan bien en sentido general, tanto pensando en el usuario como pensando en el posicionamiento web o SEO. Y darle a un me gusta y déjame un comentario porque te lo agradezco muchísimo. Nos vemos pronto. Eso espero. De hecho, te espero aquí. Hasta luego. Chao. Fin del vídeo.